Estamos en el aire, estamos en las 9 de la mañana, 24 minutos, y estamos ya lo que anunciábamos hace un ratito nada más, que hoy era el día que podíamos charlar en directo con la maestra, con la ministra Marina Arizmendi, que allí está del otro lado de la línea telefónica, desde la capital del país. Ministra, por recibirnos, gracias. Buen día, ¿cómo le va? Tenemos un problema de retorno, John, a ver si lo podemos solucionar. Yo lo escucho muy bien. Hola. Sí. Hola, señora. ¿Está bien para salir al aire? Recién Carlitos hablaba con usted y no recibió retorno. Yo escuché perfecto. ¿Usted no habló? Yo hablé y lo escuché a él perfecto. Bueno, a ver qué le parece ahora. Voy a mandarla de vuelta, ¿qué le parece? A ver. Una mañana en la cual también, desde el plano local, hay algunos temas para plantearles. Ministra, a ver si me escucha. Hola, buenos días. Yo lo escucho fantástico. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Yo le estaba diciendo que muchas gracias a ustedes porque nos permiten hacer este vínculo con la audiencia que siempre es tan bueno, ¿no? Escuchábamos atentamente el Consejo de Ministros el pasado lunes, donde allí se presentaron varios temas. Uno tiene que ver con esta novedad también y con proyectos que se trabaja con primera infancia y una atención social, bueno, muy especial dentro de los centros de atención que se están ya de alguna manera diagramando hace un tiempo para poder desarrollar esta tarea. ¿Qué nos puede adelantar de esto que mañana se va a presentar en la Torre Ejecutiva ahí en Montevideo? Sí, justamente nosotros hemos decidido que así como marzo ya está instalado como mes de la mujer, en abril hicimos este año por primera vez el mes del sistema de cuidados. Dijimos, bueno, mayo, de acá para adelante, de 2018 en adelante, mayo es el mes de la primera infancia. En realidad es todo el año, pero es una manera de concentrar actividades en todo el país. Va a ser toda una serie de actividades descentralizadas, o sea, en todas las departamentos y localidades, y obviamente acá es un trabajo colectivo, es un trabajo que mañana va a quedar presentado junto con el Ministerio de Salud, junto con el Instituto de la Niñez y de la Adolescencia, con el INAU, junto con Primaria. O sea que todo el trabajo que estamos llevando adelante, que tiene que ver con desde la atención de la mujer embarazada, que lo hacemos con Uruguay Crece Contigo, con el nacimiento del bebé o de la bebé, con el set de bienvenida. Usted sabe que eso es universal, es decir, de los 45.000, 46.000 niños y niñas que nacen por año en el Uruguay, todos, absolutamente todos, sin excepción, reciben el set de bienvenida, no importa el nivel socioeconómico, si es alto, si es bajo, no importa, todos reciben el set de bienvenida. El set de bienvenida tiene el primer juguete, tiene el primer libro de cuentos, tiene un sonajero justamente como forma de estimular el sonido, estimular el movimiento de los ojos, de las manos, porque tiene colores. Tiene un librito que se trabaja junto con INDA y junto con UNICEF, que es los olores de la cocina, que tiene que ver con cuando empiezan en los primeros meses, cuando se le empieza a brindar ya alimentos sólidos, por más que nosotros trabajamos mucho para que la lactancia materna tenga todas las condiciones, cuando se le empieza a dar los primeros alimentos, este librito trae no solo cómo medir las cantidades, sino cómo variarle al bebé, a la bebé, variarle los gustos, de manera que puedan tener realmente ir probando todos los sabores. Han ido cambiando. Yo recuerdo cuando yo tenía niñas bebés, en aquel momento, por ejemplo, había que darle jugo de naranja. Bueno, hoy los médicos, los pediatras dicen no, los hijos no, porque la naranja no, porque puede provocar erupciones, puede provocar alergias. O sea que también la ciencia ha ido avanzando. Y por otro lado, hay estudios muy importantes en el Uruguay
del Instituto Pasteur, de los pediatras y de los neuropediatras, que nos demuestran con toda claridad la importancia que tiene la primera infancia. Es decir, que todo lo que pase en el embarazo y todo lo que pase en los 3 primeros años de vida marcan de una manera muy particular el destino de cada uno de nosotros. No queremos decir fatalista, de una manera fatalista, que después no hay reversión, después, porque como siempre decimos, bueno, después la adolescencia, que se le llama la segunda ventana de oportunidad, en la adolescencia nuestros cables y nuestras neuronas en el cerebro se vuelven a poner en movimiento y a reacomodar. Pero lo que sí es cierto, y esto lo digo como maestra de escuela que soy, que no es lo mismo el niño, la niña que fue estimulado de bebé, que se le habló, ahora sabemos que uno le puede hablar a la panza, le puede poner música, el oír a la mamá, oír al papá, oír otras voces, realmente es muy bueno. Antes pensábamos, bueno, hasta que no nacía no había nada para hacer, y a la vez todos esos estímulos, decía como maestra, el niño, la niña, el bebé que sintió amor, que fue abrazado, que tuvo una buena alimentación, en lo posible con una lactancia materna extendida, que tiene una cantidad de anticuerpos, con el estímulo de voces, de música, de que se le cuenten historias, que se trabaje la parte de motricidad fina, de motricidad gruesa, al comienzo de los primeros pasos, cuando empieza a caminar. O sea que hemos aprendido incluso con que ya separamos la primera infancia de la infancia. Es decir, cuando entran a primero de escuela, antes con 6, hoy tenemos 4 y 5 obligatorios, y tenemos universal 3 años, todavía no tenemos en todas las escuelas del país la posibilidad de tener 3 años, pero vamos camino a eso, tenemos una cobertura enorme de primaria de los 3 años. Ese niño o niña va a aprender mejor, por lo tanto en el futuro va a tener más posibilidades para un mundo además que se desarrolla de una manera veloz, de una manera realmente tecnológicamente con un desafío muy grande. Entonces lo importante es tener luego una persona que tenga la capacidad de aprender, de cambiar, de aprender a aprender. A ver si volvemos a tomar contacto porque tenemos alguna dificultad en la línea desde Montevideo. Hola. Ahora sí, perfecto, ministra, la estamos escuchando atentamente. Desde el tema, desde el punto de vista climático que nos tiene a todos medio desconcertados, Sí, sí. Pero seguramente en algún momento va a entrar el invierno en las temperaturas más impactantes en la vida de los seres humanos. ¿Cómo es el plan para este invierno a nivel sobre todo de los refugios y la contención que se hace teniendo en cuenta que hay muchas personas, lamentablemente por diferentes motivos, en situación de calle? Claro, es muy bien lo que usted dice. Para nosotros, mayo, independiente de cómo venga el clima, ya tenemos todo pronto meses antes, porque en mayo lo que hacemos es reforzar todo lo que tenemos, o sea, de mayo a octubre es, nosotros decimos es contingencia, pero para hablar claro y que todos nos entiendan, hablamos de invierno. Es decir, en invierno nosotros tenemos naturalmente que redoblar los cupos que tenemos que redoblar el trabajo que se está haciendo en la calle con las personas que se niegan a concurrir a los refugios. A veces cuando hay alguna alerta meteorológico nos sirve, parece mentira, pero nos sirve para decirle, bueno, ojo, porque hoy hay alerta, entonces tú no podés quedarte en calle, tenés que ir al refugio, porque puede haber una situación peligrosa. Bueno, entonces allí los equipos que están trabajando, donde tenemos el equipo Mides, ¿verdad? Pero también los equipos Mides, pero también tenemos puntos fijos y equipos móviles, la unidad móvil de la Junta de Drogas, que es la que trabaja con aquellas personas que por consumo, cualquier tipo de consumo, sustancias o alcohol, a veces se dan juntas. La atención tiene que ser mucho más especializada, eso se hace con la Junta de Drogas. Y después con los programas que se llaman Alero o con los programas de la unidad móvil, como decimos.
volvimos a tener problemas en la línea, a ver si seguramente hay algo allí que nos está dificultando la conexión en este momento, escuchando a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que está en contacto directo con Radio San Carlos. Estamos en las 9 de la mañana, 34 minutos en el desarrollo, adelantándonos un poco a estos temas que mañana van a estar ocurriendo, reiteramos, en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva, donde desde las 11 de la mañana se habrá de presentar a nivel nacional el mes de la primera infancia, como escucharon ustedes a la ministra, con el objetivo de poder sensibilizar sobre la importancia de esta etapa de la vida para cada niño. Hola, señor. Hola, sí, yo lo bien. escucho. Sabe que de pronto nos cae la conexión con usted, señora. Sí, yo lo escucho perfecto, todo el tiempo. Ya la mando de vuelta. A ver. Las autoridades, la propia ministra va a estar presentando en Montevideo. Ministra, nosotros transferíamos una inquietud, por ejemplo, en un lugar como de San Carlos, debe haber por lo menos entre 15 o 18 personas en la calle, en situación de calle, con distintos temas. Y bueno, sé que se abordan, pero muchas veces esas personas se resisten. Exacto. ¿Usted me está escuchando ahora? Sí, perfecto. Lo escuchamos. Bien, pues yo lo oigo perfecto. Sí. Exactamente. Una de las cosas que yo le decía que nosotros tenemos, se hace desde la Oficina Territorial Maldonado, que es una iniciativa que la dirección del MIDES de Maldonado presentó en la mesa interinstitucional, y con eso se hace un trabajo como decíamos hace un momento, no sé si se escuchó, que se hace junto con la Junta de Drogas, junto con Salud, junto con ACE, junto con con vivienda, porque a veces tiene que ver, o a veces es un problema de ruptura de lazos familiares, y esa ruptura de lazos familiares hace que la persona tenga que rompe con la familia y se va a la calle. Pero el problema más duro lo tenemos justamente con lo que decíamos, consumo de sustancias, ya sea alcohol u otras sustancias, drogas, y también lo tenemos con aquellos que salen, que es un número importante, que salen de la cárcel, es decir, que los liberados, y en ese sentido el Ministerio del Interior tiene la Dirección Nacional del Liberado, que va a abrir ahora justamente, porque usted hablaba del comienzo del invierno. Nosotros en realidad en octubre cerramos lo que llamamos el plan invierno, mantenemos todo lo que tenemos abierto durante todo el año, pero ya nos empezamos a preparar para el mayo del año que viene. O sea que hoy en mayo, por más que la temperatura, como decía usted, el clima no está tan mal como sería a esta altura del año, sin embargo nosotros tenemos todo pronto para trabajar, porque sabemos que es un momento donde mucha gente que durante el año no accede, no quiere ir a un refugio, ponen las más diversas trabas, o allí hay un problema de salud mental, que eso es lo que trabajamos con Salud, es decir, hay muchas situaciones que hacen que las personas no quieran concurrir a los refugios, pero en esta época logramos mayor incorporación a los refugios, incluso, insisto, yo lo decía hace un rato, no sé si se escuchó, que cuando hay alerta, ¿no?, el alerta amarillo, la alerta naranja, en fin, eso también yo misma lo he experimentado, es decir, de gente por mi barrio que le digo, bueno, hoy te tenés que ir al refugio porque hay alerta naranja. Entonces ahí logramos muchas veces que concurran cuando en otros momentos del año no aceptan, ¿no? Ahí hay muchas cosas contradictorias en ese sentido, y bueno, y seguimos trabajando porque lo tenemos que hacer con personas cuya opción de vida en última instancia, por muchas razones, es estar lejos de las personas, es decir, lejos de la calle, lejos, perdón, del hogar, o en muchos casos es personas que han estado institucionalizadas, y cuando digo institucionalizadas me refiero a que fueron niños que estuvieron internados en el INAU, porque fueron abandonados o porque fueron separados de su familia por violencia, por abuso, por lo que sea, o porque la familia se desentendió. Otras que han estado institucionalizadas porque han estado en instituciones de salud mental,
o han estado institucionalizadas porque han estado presas. Entonces, esas personas también les cuesta mucho más ir a convivir, porque tampoco es que tengamos un Radisson, ¿verdad?, o un hotel 5 estrellas para, es decir, son decentes, tienen buena alimentación, tienen equipos técnicos que atienden, pero es convivir con gente extraña. Entonces hay mucha gente que no acepta, estoy hablando de varones jóvenes en su enorme mayoría. Ministra, sé que el presidente de la República está abocado a trabajar con todos sus ministros de cara a lo que es la definición del último presupuesto, que son épocas muy fermentales, pero en la agenda tiene prevista alguna visita a Maldonado. Tenemos pensado, sí, porque tiene que ver también con estas cosas que estamos haciendo. Tenemos un programa de voluntariado fantástico. En este momento, además hoy, justamente ahora cuando entraba al MIDES, se estaban juntando de distintos lugares personas para un voluntariado trabajando con maestras, ¿no?, que también vinieron, y también en el marco del Uruguay Crece Contigo y de este mes de la primera infancia tenemos pensado concurrir y ver de qué manera, también porque yo le digo, es duro el trabajo que hacemos en muchos aspectos, pero también siempre tenemos logros para disfrutar y para celebrar. Y en Maldonado tenemos, en distintos lugares de Maldonado, tenemos cosas para celebrar, porque tenemos los centros de promotores de derechos en el Liceo de Piriápolis, que se trabaja con el tema cuidados, el voluntariado que le decía hace un momento, involucrado a la comunidad con personas mayores, con infancia y con adolescencia. Hay taller de huerta educativa familiar. Bueno, ya salimos con el Uruguay Trabaja, ¿verdad? Vamos a tener 35 personas en la capital, y en San Carlos 35 y en Piriápolis 15. El Uruguay Trabaja tiene una repercusión muy grande porque realmente todo lo que se hace es en beneficio de la comunidad, ya sean escuelas, liceos, policlínicas, plazas. Es decir, las tareas que realizan las personas que están en Uruguay Trabaja realmente son de valor social muy importante y también económico, porque yo siempre digo, cuando a veces hay algunas críticas, digo, si hacemos los números de cuánto se ahorra el Estado y por lo tanto la población con los trabajos que realiza la gente que está en los equipos de Uruguay Trabaja, estaríamos viendo que en realidad eso que dicen que le regalamos la plata y que le damos plata a la gente, y que es al revés. Es decir, todo lo que recibe la comunidad a partir de estos programas, a partir de las huertas comunitarias, a partir de los emprendimientos productivos. Ahora estábamos justamente mirando que se está haciendo todos los uniformes para el trabajo, para Uruguay Trabaja, para las horas Zunca, es decir, para los trabajadores de la construcción que nos apoyan en este trabajo, en un convenio que tenemos desde que nacimos como MIDES, en un convenio que tenemos con el Zunca prácticamente desde 2005. Y bueno, hoy tenemos la suerte y la alegría de que son muchas las mujeres, en la mayoría son mujeres, que realizan la ropa de trabajo y realizan el calzado de trabajo para la gente que está en Uruguay Trabaja. Y Uruguay Trabaja ahora tiene un módulo nuevo de capacitación que es en cuidados, que tiene que ver con capacitación para cuidar personas mayores que no pueden valerse por sí mismas, o de 0 a 29 personas con discapacidad que no pueden valerse por sí mismos, o sea, que tienen una dependencia severa. Así que, bueno, estaremos por allí, entre otras cosas, festejando y celebrando la cantidad de cosas que ustedes hacen allí en el territorio. Escuchábamos lo que usted hacía mención, el impacto que generan programas, por ejemplo, conocemos, como es el caso de Uruguay Trabaja, que bueno, obviamente en muchísimas familias en el plano local tienen la incidencia tremenda, pero también en una foto de hoy, que es un emergente que hace un ratito comentábamos, para 70 puestos, o un llamado de 70 puestos de peones en la Intendencia,
se presentaron 6.455 personas que irán a un sorteo el próximo jueves. Es una foto y es un emergente, ministra. Sí. En muchos casos no es, porque nosotros en el caso de la gente que se anota por Uruguay Trabaja, vemos, ¿no? Si hacemos un desagregado, tiene que ser desocupado de larga duración, no haber terminado la educación media, es decir, hay una serie de requisitos para qué población está dirigida. Porque desde el punto de vista del estadístico, digamos, el desempleo no aumentó. Ahora, lo que sí tenemos es movilidad, y yo lo digo no solamente hablando de este sorteo de peones que usted mencionaba, o lo que es Uruguay Trabaja, yo lo digo con respecto al MIDES, que son profesionales universitarios, la enorme mayoría que trabajan en el ministerio, por razones obvias, asistentes sociales, psicólogos, comunicadores, educadores, en fin, o sea, la enorme mayoría son docentes, son profesionales universitarios, y sin embargo se presentan a otros concursos, se presentan a otras oportunidades y se van. Es decir, no es verdad tampoco, eso también echa por tierra eso de que todo el mundo quiere ser empleado público. Yo lo veo en el ministerio, ¿no? Y lo vemos en el interior, ni le digo, en el interior las oportunidades de trabajo que tienen los profesionales universitarios es abierta totalmente. O sea que hay una cosa muy contradictoria y que usted muy bien señalaba. Es un momento fundamental de mucha tarea para todos en el Uruguay, es un tiempo y ojalá sea productivo de la mejor manera. Le agradezco muchísimo estos minutos en contacto con Radio San Carlos y bueno, quedamos atentos y para seguir de cerca estos temas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, realmente ha sido un gusto compartir este tiempo y esperamos hacerlo nuevamente y vernos en persona, además también. Encantado, cómo no, que con mucho gusto. Muy bien. Quedamos a la orden. Gracias. Escuchaban ustedes directamente